Hola a todos, mi nombre es Estefanía Serna y junto con mis compañeros Karen y Felipe les vamos a exponer y a presentar nuestra propuesta de investigación titulada La influencia del PET reciclado en la conversión, la tracción y la flexión del concreto usado en la elaboración de columnas. En primer lugar, darles como un contexto y el porqué de nuestra propuesta de investigación. Como bien sabemos, el plástico ha venido siendo una problemática en aumento en los últimos años debido a su contribución a la contaminación ambiental y en función también del aumento en su producción. Según Drisga Prieto, en 2016, la producción de este material fue de 335 millones de toneladas y según Lundell y Thomas, solo entre un 9 y un 10% de ese material se recicla, un 80% se desecha y un 10% se quema. De ahí surge como la necesidad de desarrollar mecanismos para reutilizar este desecho. Uno de los mecanismos encontrados es la utilización eh, del plástico reciclado en la industria de la construcción. Más específicamente, el plástico termoestable debido pues a sus propiedades y sus ventajas en cuanto a la resistencia mecánica, en cuanto a la rentabilidad y pues otras ventajas. Y si bien ha sido ampliamente utilizado ya en estructuras como vías, obras comerciales y herramientas, no se ha incluido el uso del plástico reciclado termoestable como insumo para la construcción de columnas específicamente. Además de esto, se sabe que la durabilidad de cualquier estructura está dada por la capacidad de resistir a condiciones físicas, mecánicas y químicas a las que pues está expuesto pues a lo largo de su vida útil. Mm, las propiedades mecánicas como la compresión, la tracción y la flexión son muy importantes debido a que representan la dimensión en la que un material puede deformarse o no. Por esto, pues son como en mayor medida objeto de estudio a la hora pues de estudiar o analizar el comportamiento de un material al ser mezclado con otros materiales como el plástico reciclado termoestable. Bueno, es por todo lo anterior que la presente pues, investigación se enfoca en el estudio y la evaluación de la compresión, la tracción y la flexión del concreto utilizado para la elaboración de columnas, en el cual, al ser mezclado con hojuelas de tamaños de 0,5 y 1,5 milímetros de plástico reciclado termoestable, en porcentajes agregados de 5, 10 y 15% y con tiempo de curado de 20 y 28 días mediante pruebas de laboratorio. Es por esto que nuestro objetivo principal es evaluar la compresión, la tracción y la flexión del concreto usado para la elaboración de columnas al ser mezclado con plástico reciclado termoestable tipo PET, que es tereftalato de polietileno, mediante pruebas de laboratorio para evaluar pues, la viabilidad de su uso. Bueno, en cuanto a los objetivos específicos, tenemos que se va a determinar la cantidad de plástico reciclado termoestable que se puede aplicar a la mezcla de concreto sin disminuir pues, las propiedades de compresión, flexión y tracción. Además de esto, tenemos pues analizar la resistencia de compresión, tracción y flexión en el concreto para la elaboración de columnas. Comparar estas propiedades mecánicas en términos de la utilización del plástico reciclado en el concreto y se va a evaluar la rentabilidad de la utilización de dicho plástico en la elaboración de columnas. Esto pues con el fin de evaluar como la viabilidad tanto de su uso como financiera. Y la hipótesis que generamos es que la adición del plástico reciclado termoestable tipo PET para la construcción pues, de columnas
va a lograr aumentar las propiedades mecánicas de tracción, compresión y flexión en la mezcla de concreto usado para su elaboración, logrando así pues la viabilidad de su uso en la industria de la construcción. Cabe resaltar que esto es en términos de la cantidad de plásticos que se le añada o que se le agregue, el tamaño de la abuela, el tiempo de curado, entre otras variables. La metodología. Primero, se realiza la investigación preliminar, donde se hace un análisis bibliométrico del estado del arte para el uso de plásticos en los concretos para estructuras. Una vez se realizó esta investigación preliminar con ayuda de la base de datos de Scopus, se realizó la obtención de materiales, la caracterización de los materiales. Para el concreto se busca que cumpla la norma NTC 121 y para el agregado fino y grueso se le realizan los siguientes ensayos: NTC 77, que es para el análisis de formatizado, tamizado de los agregados finos y gruesos; NTC 78, para determinar el lavado, por lavado del material que pasa por el tamiz 200; la NTC 1776, para determinar el contenido total de humedad; la NTC 237, para determinar la densidad y absorción del agregado fino; la NTC 92, para determinar la masa unitaria; NTC 127, para determinar las impurezas orgánicas en el agregado; la NTC 579, para determinar el efecto de las impurezas orgánicas; la NTC 126, para determinar la solidez de agregados para el uso de sulfato de magnesio; la NTC 589, para determinar el porcentaje de arcilla y partículas deleznables en los agregados; la NTC 130, para determinar las partículas livianas en los agregados; y la NTC 92, para determinar pesos unitarios y vacíos en agregados. Para el cemento se realizan los ensayos de la NTC 221 para determinar la densidad del cemento hidráulico, y la NTC 110 para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico. Una vez se realizan estas caracterizaciones, se realiza el diseño de mezcla con una dosificación del 5%, 10% y 15% del agregado plástico, con un tamaño de hojuela de 0,5 milímetros y 1,5 milímetros. Y se realizan 32 cilindros de concreto con el agregado plástico, y dentro de ellos 4 son cilindros de control sin el agregado plástico para realizar una comparación. Y estos se realizan con la normativa de NTC 550. Y también se realizan 16 muestras prismáticas, de las cuales 4 de ellas son de control para realizar los ensayos de flexión. El curado se realiza en un cuarto húmedo durante 20 y 28 días, y los ensayos serían los de flexión, compresión y tracción, de acuerdo con la normativa NTC 673, NTC 722 y el INVIAS 414. Y una vez se realizan estos ensayos, se realiza el análisis de resultados. Listo, entonces teniendo en cuenta los resultados, se harán pues diferentes pruebas de porcentajes distintos en agregados de plástico en la mezcla de concreto. Se espera pues como obtener como resultados confiables que permitan identificar cuál es el porcentaje pues de los agregados que sea de plástico que se adapta mejor como a la mezcla de concreto para pues la elaboración de las columnas. Esto mediante pues como distintos análisis, como mencionó mi compañero, que se harán en el laboratorio
como son pues como la prueba de compresión y flexión, entre otras. Teniendo en cuenta los objetivos específicos, también pues que indican que mediante la acción de la adición del plástico reciclado a la mezcla no se busca pues como alterar negativamente las propiedades del concreto, sino pues como todo lo contrario, que es mejorar las propiedades que ya se mencionaron anteriormente. Adicionalmente, pues se espera como obtener una evaluación del impacto ambiental, de la incorporación pues del plástico reciclado a la mezcla de concreto, con un enfoque principal pues como a la posible reducción de este residuo de plástico. Y pues ya como consecuencia de eso, analizar qué tan viable económicamente puede ser como esta técnica, pues el uso de esta técnica. El cronograma de actividades, como se muestra acá en la gráfica, tenemos una actividad de revisión bibliográfica para el desarrollo del informe final que se realiza más o menos durante prácticamente todo el periodo de este proyecto. Inicialmente tenemos la investigación preliminar con 2 semanas, la obtención de los instrumentos necesarios, que serían 4 semanas, la caracterización del material a utilizar son 6 semanas, el diseño de mezcla y elaboración de los cilindros y muestras de prismáticas es 1 semana, el curado de los cilindros y muestras prismáticas son 4 y 3 semanas para los curados son de 20 días, los cilindros y muestras que se curan por 20 días. Los ensayos mecánicos son 2 semanas, el análisis de los resultados son 3 semanas y la elaboración del informe final, que iría desde el inicio del proyecto hasta 1 semana antes de terminar el proyecto. Y finalmente, para la última semana se realiza la sustentación. Listo, ya en términos de presupuesto, pues tenemos que inicialmente contamos con un presupuesto de 100 millones de pesos, de la cual nuestro presupuesto calculado, dependiendo de las actividades que vamos a realizar, es de aproximadamente 83 millones de pesos, que se divide en los rubros personales en los que tenemos investigadores principales, que pues seríamos nosotros tres, que somos como los encargados de administrar y ejecutar el proyecto y al mismo tiempo pues delegar las funciones a los actores que comenzaría a mencionar. También está pues el coinvestigador, que es alguien como que estará encargado pues y de apoyar todo el proyecto, como por ejemplo en la parte experimental. Contaremos inicialmente con un asesor de proyecto, el cual será pues preferiblemente un profesor encargado de orientar, asesorar, de revisar, de apoyar en ciertas etapas pues del proyecto. También contaremos con el auxiliar de laboratorio, que es la persona pues encargada de este espacio donde se hará todo el proceso experimental y se encarga pues como de apoyar las funciones en el laboratorio. Finalmente, contaremos pues con la persona encargada de la recuperación del plástico reciclado que utilizaremos en el proyecto. También tenemos pues como los servicios técnicos, que tenemos como el uso y la disposición del laboratorio, la utilización de sus herramientas para obtener pues como el valor de las propiedades a evaluar. Adicionalmente pues el uso del espacio para almacenar los cilindros que se lleva para llevar a cabo pues el tiempo de curado. Para los equipos adicionales que tenemos pues que debemos conseguir, porque la entidad no cuenta pues como con la disposición de esta máquina, será la máquina de triturado de plástico, que será un utensilio para eh, que nos arrojará pues como las diferentes hojuelas de plástico que vamos a utilizar en las mezclas. Y para el material fungible tenemos todos los materiales necesarios para la elaboración del experimento, como lo es el cemento, la arena, la grava, el plástico reciclado. Adicionalmente, pues se rentarán equipos como una mezcladora, los equipos de seguridad, los moldes para los cilindros, pues como entre otras cosas. Y ya finalmente tenemos la bibliografía, que esta pues es proporcionada por la Universidad de Antioquia. Ya tenemos las referencias que se pueden consultar mediante este código QR y eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias.